Hola, mi nombre es Jessica María Rueda, estudiante de octavo semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En el día de hoy vamos a indagar un tema muy importante. Hablaremos sobre las diferencias que encontramos en el sector educativo tanto público como privado, y para ello nos acompaña el presidente del sindicato del municipio de Girón, el señor Javier Flores. Acompáñenme. Buenas noches, licenciado Javier Flores, mucho gusto, mi nombre es Jessica María Rueda, soy estudiante de octavo semestre de licenciatura. Respecto al desempeño como docente en el sector público de la educación, quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia de los docentes entre ambos sectores respecto a las condiciones económicas? Pues Jessica, la diferencia es abismal. Si bien empecemos por el sector privado, la mayoría de los colegios que medianamente reconocen de una forma digna el trabajo de los profesores, hoy en día acuden al decreto 2277, pero lamentablemente por políticas de rentabilidad, en muchos de los colegios solamente reciben como dos categorías de profesores, o los que son normalistas y los que son licenciados que no pasen de la categoría séptima. El decreto 2277 establece hasta la categoría 14. Por ejemplo, yo soy categoría 14. Aunque no lo creas, para ingresar en este momento a un colegio privado, mi categoría se convierte en una barrera. Porque aunque no es un salario exageradamente alto, pues muy pocos colegios privados con un concepto de rentabilidad lo van a asumir. Entonces hoy son algunos colegios que están en libertad regulada, se llaman, que tienen la posibilidad de cobrar un poco más de pensión y que les permite eso el ministerio en contra, digámoslo así, en una contrarrespuesta, el ministerio les exige que paguen por escalafón docente. Pero más sin embargo le hacen como una trampa para eso y la mayoría por mucho pagan hasta la categoría 10. Esa es como la realidad de la mayoría de los colegios privados. Ahora, en el sector público, pues las condiciones se han venido precarizando, ¿no? No es que hayan salarios tan altos. Nosotros estamos divididos en dos estatutos. Los que fuimos nombrados antes del 2003, pertenecemos al 2277. Y los que son nombrados, vinculados después del 26 de junio del 2003, pertenecen al decreto 1278. Que ellos tienen mejores condiciones salariales que nosotros, pero nosotros hemos conservado mejores condiciones prestacionales y pensionales. Pero a nivel de remuneración económica, sí un reconocimiento mucho más significativo y mucho más claro en el sector oficial. Para terminar la pregunta, hay problemas. La política del ministerio hoy en día no es nombrar personas. Si tú lo quieres saber, ya completamos 4 años, ahora en mayo completamos 4 años en que el ministerio no realiza una convocatoria con concurso docente. Entonces se cierran como las puertas a las personas que quieren desarrollar su profesión en este campo del conocimiento. Correcto. Bueno, profe, ¿y cuál es la diferencia entre la formación académica de docentes entre el sector público y privado? No, ahí sí no hay ninguna diferencia. Tú conoces que en el campo de la educación, digamos así, la primera titulación reconocida legalmente es el ser normalista, o hoy en día bachilleres pedagógicos. Posteriormente hay un ciclo complementario para ser normalista, o antiguamente se le decía maestro bachiller. El proceso de pregrado que tú estás desarrollando, la licenciatura, hay la posibilidad de especializaciones, estudios de posgrado, de maestría y de doctorado. Pero ese nivel de cualificación académica sí es similar para el servidor público como maestro o para el maestro en el sector privado. El problema es, como te decía, y asociándolo con la pregunta 1, en el nivel de remuneración. Pero la formación académica de los perfiles son iguales para ambos. Ok. ¿Cuáles son las implicaciones del decreto 1278 de 2002 frente a la evaluación docente? A ver, aquí hay que clarificar dos cosas. La evaluación como proceso en todo ámbito educativo es muy positiva.
en el sentido de que sea evaluación formativa, es decir, que me ayude a identificar cuáles son mis fragilidades, cuáles son mis debilidades y me permita la posibilidad de potencializar o de mejorar esas debilidades, digámoslo así. Lamentablemente, para los docentes del método 78, la evaluación es una evaluación de carácter sancionatorio, es decir, es una evaluación más de control ideológico y pedagógico, pero que no les ayuda mucho en el sentido de insumos para mejorar su formación. Ahora, hay diferentes clases de evaluaciones que estableció ese estatuto. Está la evaluación de ingreso, está la evaluación de desempeño anual, que sería una experiencia muy significativa y posibilitara que el profesor cualifique su práctica pedagógica. Pero lamentablemente, las autoridades educativas, en este caso, algunos rectores, no todos, lo han utilizado como un medio de presión. Y en el tema del mejoramiento salarial está la evaluación por competencias, que hoy se llama evaluación diagnóstico formativa. Hasta el 2014 el instrumento fue una prueba escrita. Del 2015 para acá el instrumento es un video, un proceso de evaluación, pero independientemente del instrumento, Jessica, lamentablemente ese proceso de evaluación está ligado a la capacidad fiscal y económica del gobierno. Entonces tú puedes desarrollar un muy buen instrumento, pero si de pronto no entraste dentro de ese promedio que permite la capacidad económica del gobierno, no vas a aprobar ese tipo de evaluaciones. Entonces, lamentablemente, ese decreto fue en el 2002, estamos en el 2020, 18 años después, ese proceso de evaluación no ha permitido realmente que el docente cualifique, como te digo, su práctica educativa. Bueno, profe, y desde su posición actual como docente, menciona las ventajas y desventajas de trabajar en el sector público. Pues la principal ventaja, Jessica, es que uno tiene una estabilidad laboral, en el sentido de que tú accedes por un proceso de meritocracia a un nombramiento, es decir, a una vinculación indefinida en términos laborales, a un reconocimiento de un salario, a un reconocimiento de unas primas durante el año. Tenemos aproximadamente 3 primas, a unas bonificaciones, a unos incentivos salariales. Todo eso ha sido como un proceso que se llama reivindicación de la profesión docente. Desventajas, lamentablemente, es que hoy hemos pasado como de un papel de formadores, de constructores de cultura, a un papel como burocrático, en el sentido que son muchos los informes, muchas las estadísticas y la evaluación también que realizamos con los chicos, en vez de ser como un medio para que el chico avance en su conocimiento, respetando los niveles de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje. La evaluación se ha convertido simplemente en instrumentos de medición y de unas referencias como muy homogéneas que no permiten caracterizar bien la educación. Es como la desventaja. Hoy en día el profesor oficial está como muy atado a un tipo de evaluaciones externas y censales que no permiten realmente el ejercicio real de la pedagogía. Pero reitero, a nivel laboral, a pesar de las dificultades, pues es significativo tener una vinculación en propiedad como educador oficial. Bueno, y teniendo en cuenta lo hablado ya anteriormente, ¿con cuál sector educativo cree que es más favorable trabajar? A ver, le puedo hablar de mi experiencia. Yo trabajé 23 años seguidos en el sector privado. Y te cuento que el sector privado es una escuela muy buena para uno, puesto que como que el sector privado, como es un poquitico más riguroso, pues como que exige y usted como que entrega todo su potencial. No quiere decir que en el oficial no. Lo que quiero decirte es que el sector privado para mí fue como esa plataforma que me ha permitido desarrollar mi labor docente en el sector oficial de una forma muy significativa. Pero yo sí considero mi concepto, y puede ser subjetivo, es muy personal, la acción desde el nivel preescolar
hasta el nivel de media académica o técnica, para mi concepto, debe ser netamente oficial y pública y asociada al concepto constitucional de la gratuidad, que sea una educación de calidad, que haya ambientes de aprendizaje propicios. La educación privada tiene cosas muy positivas, pero reitero, en el tema del reconocimiento a la labor docente es un proceso bastante complejo para los educadores. Hoy en día yo conozco compañeros que trabajan 12 horas en una institución por un salario mínimo. Hoy en día lamentablemente se trabaja como por el tema de la demanda, hasta por la necesidad de un trabajo. En ese sentido debería existir un mejor reconocimiento hacia el trabajo docente por parte del sector privado. Pero claro, es mucho más ventajoso, permite más autonomía curricular, más independencia y más campo de acción para su ejercicio docente el sector oficial. Ok, profe, y por último, ya finalizando, desde su labor docente, ¿podría mencionarnos alguna frase que caracterice esta profesión? Sí, señora, hay una frase que a mí siempre me ha marcado, se la voy a leer. Sin buenos maestros no hay buenas escuelas, y sin buenas escuelas no hay buena educación. Esta frase a mí me identifica porque, sin ser egocéntrico, considero yo que el eje fundamental del proceso educativo es el maestro. Cuando hay buenos maestros, se van a generar buenos procesos de formación. Y si hay un buen proceso de formación, para la institución que se llama la escuela va a ser como muy significativa. Entonces, en esa medida, consideramos que tú que estudias para esta rama del saber, el ser profesor responde a una vocación y responde a una misión. Y ojalá que soñamos con que nuevamente la sociedad entienda que no somos instructores, que somos constructores de tejido social y estamos edificando cultura. Y con educación hay esperanza y con educación hay una mejor sociedad. Bueno, profe, muchas gracias por su colaboración, por su tiempo, y créame que pues ha sido muy valiosa esta entrevista y muy enriquecedora. No, gracias a usted por el espacio y espero que estas humildes opiniones pues ya somos importantes para el propósito que tienen en la clase, y que considero yo que es seguir cualificándolas en su proceso de formación docente. Bueno, sí señor, muchas gracias.